Hebreos capítulo 10 versículos 37 en adelante dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Repítelo conmigo en voz alta: mas el justo vivirá por fe. Otra vez, a la cuenta de tres: 1, 2, 3. Mas el justo vivirá por fe. Y dice la escritura: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estudiando un poquito estos pasajes acerca de la fe y lo que el Señor ha estado hablando también en estos tiempos de oración acerca de la fe, entendemos que la fe es algo muy importante para la vida del cristiano. Y una de las cosas que necesitamos tener presentes es trabajar en esa permanencia y esa perseverancia de la fe. Porque a través de esta fe, la fe es necesaria para la manifestación de la gloria mayor. Hay una gloria mayor que Dios quiere desatar en este tiempo. Hay una gloria mayor que el Señor ha hablado que se tiene que manifestar en este tiempo. Y esa gloria se va a manifestar a través de que nosotros estemos cimentados en esa fe. Dice la escritura, leímos Lucas 18:8, dice: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Primeramente debemos entender que cuando el Señor venga, la iglesia ya se habrá ido, ¿verdad? Y la iglesia que ha permanecido en esa fe, la iglesia que ha desarrollado esa fe y la iglesia que no se ha apartado de esa fe, es la iglesia que ya no va a estar aquí cuando el Señor venga y se encuentre con un mundo lleno de muchas dudas, lleno de mucha frialdad en su corazón. Pero la fe es necesaria que nosotros la trabajemos, que estemos permaneciendo en esa fe. Y la fe es necesaria también para lo venidero. Dice la escritura, leímos Hebreos, dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? ¿Cuántos creen en el tiempo que el Señor ha profetizado? ¿Y cuántos creen? Iglesia, si tú lo crees, dale un grito de júbilo al Señor. ¿Cuántos creen que la iglesia va a ser arrebatada en poco tiempo, cumpliendo su propósito, cumpliendo su asignación, cumpliendo el por qué existe y el por qué está del Señor para acá en la tierra? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, la fe es necesaria, mis amados, pero no solamente la fe que tuviste en el momento que entregaste tu vida al Señor. Hay una fe salvadora, y esa fe, dice la escritura, que el Señor repartió en todos una medida de fe. Y lo que comienza a hacer esa fe en nosotros es que nos ayuda a poner nuestra mirada en el Salvador, a creer que Él murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Pero ese no es el final, es el comienzo. Ahora tenemos una fe en nosotros que se desarrolla, es una fe que está constante, que está permanente en nosotros, y que cuando nosotros en esa fe estamos viviendo, esa fe produce que se manifieste la gloria mayor que habita en nosotros, y que la iglesia ha estado escuchando a través de las enseñanzas, a través del apóstol que nos ha estado hablando. Hay una gloria que nos habita, pero esa gloria no va a tener su manifestación si nosotros no perseveramos en esa fe en Cristo Jesús. Ese es el tiempo de la manifestación de esa gloria mayor. ¿Cuántos creen que la gloria mayor se está manifestando en avivamiento? ¿Cuántos tienen gozo porque esa gloria mayor está manifiesta en casa, está manifiesta en tu vida? Una gloria de milagros, una gloria de prodigios, una gloria de lo sobrenatural que ha sido preparada para la iglesia de los últimos tiempos. Y esa iglesia, avivamiento, somos nosotros. Una iglesia bien despierta, una iglesia de pie, una iglesia que permanece apasionada, encendida, que tiene ese fuego de la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Avivamiento, esa gloria se tiene que manifestar.
Y quiero hablarte acerca de esa perseverancia, de esa permanencia. Entonces, si hablamos que es necesario que nosotros perseveremos en esa fe, tenemos que entender que hay enemigos que se van a levantar en contra de esa fe. Y para hablar también de esos enemigos, vamos a concluir que es fe. Dice la escritura, la fe la podemos nosotros definir como convicción, confianza, certeza y lealtad. No solamente es una creencia salvadora, sino la convicción permanente que trae evidencia en su totalidad lo que ha recibido de Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí, Avivamiento, son salvos? ¿En cuántos de esta iglesia que es salva, de esta iglesia, cuántos aman a Cristo? Pueden darle un grito de júbilo a aquellos que aman a Jesús, a aquellos que están enamorados de Jesús, a aquellos que están agradecidos con Cristo por todo lo que Él ha hecho con tu vida, por todo lo que Él te ha dado. Muchos de nosotros no deberíamos estar aquí. Muchos de nosotros, por lo que hicimos, por todo aquello que hicimos desconociendo al Señor, no deberíamos estar aquí. Quizá deberías estar en otro plano de existencia. Quizá no deberías estar con vida. Quizá deberías seguir enfermo si tú recibiste sanidad. Hay muchos que Dios los ha tomado de situaciones fuertes, familia, y familias que se iban a desintegrar sin el Señor, propósitos que se iban a perder si tú no conocías de Dios, de Cristo, si tú no ponías tu mirada en el Señor. Y dime, ¿esto no es maravilloso? Todo lo que esa fe salvadora hace, dime, ¿no es maravilloso? Que aquel que merecía morir hoy está vivo porque puso su esperanza en el Señor. Y de eso somos nosotros, aquellos que estamos de pie por lo que Cristo ha hecho. Avivamiento, de eso somos nosotros, que muchos no deberíamos estar aquí. Imagínate si eso es poderoso, si eso es maravilloso, si es un gran testimonio. Muchos quizá estaban perdidos en vicios, drogas, alcohol, pero hoy estás aquí porque fue esa fe salvadora. Pusiste tu mirada en el Señor y Él te amó, Él te rescató, Él te restauró, te dio una convicción de propósito. Y eso es solo el comienzo. No sé si me doy a entender, eso es solo el comienzo. ¿Cuántos están contentos por todo lo que el Señor hizo y de dónde Él te sacó? Ahora mira, si yo te digo que esto es solo el comienzo, ¿cuántos están expectantes de esa gloria que ha de manifestarse en nosotros? Que permanecemos en esa fe, que no nos apartamos de esa convicción. Esta fe no culmina en ese milagro donde tú te encontraste con el Señor, sino que sigue su curso para manifestar la riqueza de esa herencia que hay en nosotros. Si esa fe es tan poderosa que en ese momento nos rescata de donde estábamos, imagínate esa fe siguiendo su curso en nuestra vida. Cuántas cosas sobrenaturales y poderosas se van a manifestar en esa gloria mayor del Señor a través de nosotros, de la riqueza que el Señor ya puso dentro de ti, esa riqueza que nos habita. Dice la escritura en Gálatas 2:20, Pablo enseñaba a los Gálatas, dice la palabra, Gálatas, él les enseñaba: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Esa fe está permanente en todos nuestros días. ¿Y sabes qué te habla esa fe todos los días de tu vida?
te pone a la par el significado o el sentido de esta expresión que Pablo le habló a los Gálatas. Es que les dijo: tú estás como en paralelo, tú estás como en ese lugar. ¿Se acuerdan de aquel ladrón que estaba ahí también en ese mismo lugar de encuentro, que reconoció al Señor y le dijo: no te olvides de mí? Y en ese instante su vida fue transformada para un propósito eterno. De esa manera, espiritualmente con Cristo estamos juntamente crucificados, estamos a la par. Y ya no vivimos nosotros. ¿Sabes qué produce el curso de esa fe en nuestras vidas? Que ya no vivamos nosotros para nosotros, sino que vivamos para Cristo. Que en cada minuto y en cada instante de nuestra vida sigamos siendo convencidos de que vives para Cristo, que Cristo vive en mí. Pon tu manita aquí en alto, tu mano derecha, y repite conmigo: Cristo vive en mí. Tócate aquí en tu interior. Cristo te habita, Cristo está en tu interior. Hay una gran riqueza que nos habita, y es Cristo Jesús. Y después le dice Pablo a los Gálatas: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivimos nosotros en este plano terrenal, en esta vida, hay un inicio, tu encuentro con el Señor, y es maravilloso. Nos conmueve el corazón, nos convence de pecado, de arrepentimiento. Esa obra maravillosa que sucede en ese instante, pero hay más sucediendo. Lo que vivo en la carne, lo que vivo después de esa oración de fe, lo que vivo después de haber reconocido y haber aceptado a Cristo como mi Salvador, lo que vivo de ahora en adelante, lo vivo en la fe puesta en el Hijo de Dios. Lo que vives de ahora en adelante, avivamiento, lo vives puesto en la fe del Hijo de Dios, creyendo que todo lo que Él tiene para ti se debe manifestar. Creyendo. ¿Cuántos han visto milagros aquí a través de esa fe? Levanta tu mano. Creyendo que no solamente es ese milagro, creyendo que no solamente es una obra de un instante que fue sobrenatural, creyendo que toda tu vida la puedes vivir de manera sobrenatural, creyendo que toda tu vida es una vida donde el amor del Señor está presente, donde el amor del Señor te sigue haciendo crecer, donde el amor del Señor te sigue madurando, donde el amor del Señor te sigue desarrollando. Entonces debemos de vivir en esta tierra, en esa fe del Hijo de Dios. Tenemos que seguir caminando todos los días de nuestra vida con la manifestación, la evidencia de esa fe en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. No se acabó con esa oración. Hay una esperanza en la cual vivimos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuántos de aquí son ricos en esa herencia que el Señor nos ha dado en Cristo? Espas, parece que no eres tan rico. ¿Cuántos de aquí son ricos, que tienen una herencia suficiente, que tienen una riqueza en su interior, en su vida, para enfrentar todo lo que este tiempo ha de manifestar? Hay una riqueza dentro de ti. Y en estos tiempos, el apóstol nos ha hablado, en estos tiempos hay situaciones que tienen que acontecer. En estos tiempos muchas cosas van a pasar, y la fe de muchos afuera se va a apagar. Pero avivamiento, tenemos un llamado,
a vivir en esa riqueza. Pase lo que pase, estás lleno de riqueza. La herencia de Cristo está en ti. Una herencia que no se aparta. Una herencia que donde tú vas debe manifestarse. Dice la palabra: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Dice, ¿cuántos creen en el poder de Dios? ¿Cuántos creen en el poder de Dios en casa? Dice la escritura, no solamente es cualquier poder, es un supereminente poder. Es un poder que va más allá de lo que tú te has imaginado. Es un poder que supera todo obstáculo. Es un poder que supera toda duda. Es un poder que está para ti. Pero dice la palabra, la supereminente grandeza de su poder. Wow. Yo cuando leo esto digo, qué maravilloso. Porque no solamente es un poder para un instante, es un supereminente poder. Yo me imagino a Pablo escribiendo esto diciendo, ¿qué palabra puedo usar para expresar cómo es este poder que he visto manifiesto en mi vida? ¿Qué palabra se puede comparar para manifestar ese poder que transformó su vida? Dice, para nosotros los que creemos, y esta palabra creer es pisteuo, que significa para aquellos, para con nosotros los que tenemos esa fe, para aquellos que nos habita esa fe, que accionamos esa fe, que vivimos en esa fe, que esa fe no se aparta de nosotros, que todos los días, iglesia, y esto es lo que quiero dar a entender, que todos los días tenemos presente y tenemos una conciencia del sacrificio de Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. En la vida de Pablo, él comenzó con un tremendo celo y persecución a la iglesia. Él creía que estaba haciendo algo por Dios y tenía celo por hacer algo para el Señor. Y muchas veces nosotros vivimos como cristianos ese celo y es bueno. Pero la vida de Pablo fue transformada cuando entendió que antes de hacer algo para Dios debía conocer lo que Cristo había hecho por él. Cuando en ese encuentro, en ese instante donde él caminaba en un propósito diferente al que el Señor tenía, con una intención en su corazón que era hacer algo para Dios, entendió que Cristo había hecho lo mayor. Y todo lo que vivió en su vida de ahora en adelante fue producto de esa conciencia, de esa salvación que había en él. Y esa es la fe que activa lo sobrenatural, esa conciencia permanente en nosotros de lo que Cristo ha hecho, que no se debe de apartar, porque entonces se manifiesta ese supereminente poder. Mira, la fe no es una creencia pasiva, sino es una confianza activa, práctica en el Hijo de Dios. Hace unas semanas atrás, hace tiempo atrás, me acuerdo que en una plática yo le comentaba al apóstol un sueño que tuve, que particularmente a través de esto Dios me habló mucho acerca de ciertas cosas que yo tenía que hacer. Y yo soñaba que estaba en un tiempo de adoración y toda la iglesia estaba al frente adorando. Estábamos derramados en su presencia, algunos con las manos levantadas, algunos muy conmovidos por lo que el Señor estaba hablando a su espíritu, a su corazón. Pero una particularidad de este sueño es que
Yo tenía mis ojos cerrados en el sueño y escuchaba una voz que me decía: abre los ojos. Y cuando abría mis ojos, yo podía ver una nube tan densa, como de esas nubes tan fuertes que cuando tú las ves dices: va a llover. Es una nube cargada. Y veía esa nube sobre todo el auditorio, sobre toda la iglesia. Y me asombraba esa nube, me asombraba esa gloria que subía de nosotros, que emergía de nosotros. Y el Señor me decía en el sueño: ¿quieres ver la gloria? Mantén tus ojos abiertos. Y me volteaba y veía a muchos adorando, ministrando, pero con los ojos cerrados. Un buen sentir delante de Dios, un buen deseo de servir a Dios, un corazón derramado en la presencia de Dios. Pero es necesaria una madurez mayor para que nuestros ojos se mantengan abiertos, porque la gloria está manifestándose. Y puede ser que lo que yo piense, sienta que es bueno, y puede ser que no sea una intención errónea, pero es momento de crecer a una estatura mayor. Es momento, iglesia, donde Dios está manifestando esa gloria. Y cuando yo entendía esto, hablaba con el apóstol y le decía: apóstol, el Señor habló a mi vida. Y entendí que hay cosas que tengo que hacer y que me corresponden para vivir lo mayor. Entendí que muchas veces estamos en una manera de pensar vieja, en una manera de pensar donde no cabe el tiempo que estamos viviendo. Y nos aferramos a muchas cosas que parecen principios, que parece que te forjan una identidad. Y yo creo que Dios estaba hablando a mi vida de muchas cosas que tengo que despojar y que tengo que recibir ese conocimiento de este tiempo, ser enseñado, ser instruido, ser obediente, ser comprometido a un nivel mayor y trabajar en pro de todo esto. Hay una gloria que nos habita, iglesia, pero nuestros ojos no pueden estar cerrados. Nuestros ojos tienen que estar bien abiertos. Deja lo pasado, deja una mentalidad antigua, porque algunos quizás están como arraigados a las formas que se tengan que hacer. Hay algunos, mira, cuando el propósito de la iglesia se habla, cuando se habla acerca del trabajo de la iglesia, les cuesta, porque están arraigados a una forma y nos volvemos muy místicos diciendo: pero es que no dice la Biblia que Dios va a añadir a la iglesia a los que tengan que ser salvos. Entonces, ¿para qué tanto trabajo celular? Hay algunos que pueden pensar de esa forma, pero esa gloria de Dios que se está manifestando no cabe en una manera de pensar que es vieja, que es antigua. Debemos de crecer en ese entendimiento, porque la fe en Cristo permanece en nosotros, porque la fe es acción, porque la fe es movimiento, porque la fe es avivamiento. La fe es un fuego que arde, la fe es un fuego permanente que no se aparta, que no cambia de un día a otro. Por eso en una ocasión, cuando sucedió que salió un fuego extraño y ese fuego era azul, es porque no era conforme al diseño de Dios. Si nosotros permanecemos en ideas antiguas, no vamos a vivir el tiempo de Dios, y no vamos a ver la gloria de Dios que manifiesta esa fe en nosotros. Yo te puedo decir: ¿cuántos tienen fe en esta tarde? Ahora vamos a los hechos. ¿En cuánto se manifiesta esa fe en este tiempo? Y es exactamente en este punto que quiero hablarte de lo siguiente. Quiero hablarte
de tres ejemplos de enemigos de la fe. El primero de ellos es no estar dispuestos a darle a Dios lo mejor. Hebreos capítulo 11, ¿cuántos han leído Hebreos 11? Hebreos 11 habla acerca de la fe. Entendemos en Hebreos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después Hebreos nos comienza a dar algunos ejemplos de aquellos hombres y mujeres que están en ese salón de la fama de la fe. Y quiero hablarte, para empezar, 3 ejemplos vamos a tomar. Y en el primer ejemplo, entonces, si tengo que caminar en este tiempo, en esa fe, hay enemigos que tengo que identificar que se van a levantar en este tiempo para que tú no quieras accionar en esa fe. Y el primero es no estar dispuestos a darle a Dios lo mejor. Dice Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual le recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Hay una iglesia, y no estoy hablando de avivamiento, estoy hablando en general, una iglesia en el mundo que le cuesta a darle a Dios lo mejor. Le está costando darle lo mejor al Señor. Esa iglesia, una iglesia de falta de compromiso. Dice la escritura en Hebreos: debiendo ser ya maestros, les tengo que volver a hablar como aquellos que apenas empiezan ese camino en la fe. No sabemos darle lo mejor al Señor, no sabemos darle el mejor compromiso a Dios. Y en un principio, cuando el fuego de Dios arde en nuestro corazón y nos encontramos con el Señor y vemos ese milagro ocurrir en nuestra vida, qué fácil es caminar en ese compromiso. Pero cuando los años pasan y tienes que responder, ¿cuántos están en ese lugar? Hay una generación que se levanta entonces como Caín, una generación que le da a Dios sin entendimiento, una generación que dice: bueno, tengo que servir, aunque sea que yo llegue al último, no pasa nada, con que cumpla es suficiente. Pero cuando tu corazón arde por Dios, cuando tú ves ese milagro manifiesto por Dios, no llegabas a lo último. Ardía tu corazón por llegar, ardía tu corazón por hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y no hay una batalla en el interior por responder. Entonces hay una generación que, aunque son hijos, porque tanto Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, hay una generación que se puede levantar que diga: bueno, pues esto, por lo menos esto. Es que me tengo que esforzar. Y no digo que el trabajo sea malo, no digo que no trabajes. Trabaja, sea un buen empleado, como decía el apóstol. Si tienes un negocio, administralo bien. A lo que voy es que no te olvides quién te dio eso. Que no cambie el servicio lo que tú has recibido. Que no llegue el punto en que tú digas: es que de tanto ser ya no puedo. Porque entonces se tiene que hablar y decirte: mira cuántos años tienes en la iglesia, mira todo el tiempo, ya debieras ser el líder, ya debieras estar al frente, pero ¿por qué no lo haces? Porque tu corazón se conformó con una medida aceptable. La ofrenda de Caín no fue la única que dio, pero antes Caín venía y traía sin ese fuego, sin esa fe, sin esta pasión. No podemos vivir una fe en Cristo dándole algo diferente que lo mejor. Volteate con el que tienes al lado y dile: fuiste creado en Cristo para darle lo mejor. ¿Cuántos de aquí recibieron lo mejor de Dios? ¿Cuántos de aquí reciben lo mejor de Dios?
Dios, lo mejor de Dios es Cristo y está en ti, iglesia. Somos diseñados para corresponder con lo mejor de nuestra vida. Yo empecé a servir a Dios joven y me acuerdo que había un ejemplo. Yo tenía un ejemplo de líder en ese entonces. Un hombre que era comprometido, que era apasionado, que tú lo veías entrando al servicio, que en algunos momentos tuve la oportunidad de estar cerca de él. Yo decía, wow, yo quiero ser como él cuando sea grande. Crecí y en una ocasión, ¿sabes qué pasó? Me mandaron a visitar a ese hombre, porque ese hombre no iba a la iglesia. En ese tiempo ese hombre era soltero. Y me mandaron a visitarlo cuando él ya tenía una familia. Y cuando yo llegué con él, yo hasta estaba así como que, ¿pero qué le voy a decir? Si él, pues sabe. Si yo lo veía como ejemplo y yo aprendí. Y cuando llegué, pues ya le hablé de tu nombre. Y dije, pues, ¿cómo estás? Bien, tú sabes. Y no, hombre, su liderazgo ahí, pues. Le dije, mira, quiero hablarte algo en serio. ¿Qué pasó? Yo te veía y eras un ejemplo. ¿Qué sucedió? Y fíjate, eso me sorprendió. Ya casado él en ese momento, con hijos, y me dice, mira, Paquito, ¿sabes qué pasó? Que yo prometí darle a Dios lo mejor de mi vida, y eso ya pasó, me dijo. Y yo dije, ¿qué? O sea que para ti tener una familia, tener hijos, no es el mejor tiempo de tu vida, y eso ya pasó. Yo me sentía muy mal. No pude ese día decir más. Me salí de ese lugar y le dije a Dios, yo no quiero ser así. Yo quiero que todo el tiempo sea el mejor momento para entregarme a ti. Pasen años, pasen décadas, yo quiero ser entregado a ti. Y que cada instante de mi vida yo puedo hacerlo de la mejor manera para ti. Porque quiero darte lo mejor. ¿Cuántos quieren a darle a Dios lo mejor? Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, vamos a darle lo mejor a Dios. No queremos que se nos hable como a los hebreos, debiendo ser ya maestros, les tengo que volver a enseñar los rudimentos, los principios, la leche espiritual, cuando algunos ya se comían hasta su clayudota espiritual. Pero de un momento ya no te cayó la clayuda, ya no pasa. Y necesitas comer la leche espiritual. ¿Cuántos de aquí son líderes? Levanta tu mano. ¿Cuántos de ustedes líderes van a entregar lo que tienen y quieren que en algún momento aquellos que ustedes pastorearon vayan y los visiten a ustedes y te digan, ¿qué te pasó? ¿A cuánto les gustaría eso? Imagínate cuando tú traes un invitado, ¿no? Y lo traes con ese gozo, ese pasión. Yo veo el ejemplo de Macari, que trae a sus invitados y hasta los jala en la alabanza. Imagínate que algún día alguno de esos invitados vaya y te diga, alaba al Señor, ¿cuándo te puedo visitar? ¿Qué me pasó? Cuando no estamos dispuestos a darle lo mejor a Dios, esa fe en Cristo se va a desvanecer. El día de mañana puede ser trabajo, después a la siguiente semana puede ser la familia que Dios restauró, la esposa que el Señor hizo que recuperaras, y no estás dándole lo mejor al Señor. Fuimos diseñados para darle lo mejor al Señor. Siguiente ejemplo. Otro enemigo, no caminar fielmente con Dios. Hebreos 11, versículos 5 al 6, el ejemplo de Enoc. Por la fe, dice la palabra,
Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Que en nuestra vida se desarrolle un carácter de compromiso. Estamos viendo formación del carácter, y qué bendición este manual. En nuestro manual leímos que carácter viene de la palabra carácter, que también significa marca o incisión, o que hay una huella en tu vida. La falta de compromiso va ligado a no darle a Dios lo mejor. Esa falta de carácter para asumir los retos de Dios. Y el carácter se desarrolla, el carácter se tiene que trabajar en nosotros. Pero muchas veces el carácter no crece porque lo que hay en tu vida son incisiones, son marcas que han dejado muchas experiencias. Y entonces no vivimos con un carácter correcto respondiendo al Señor. Traes la marca de que si el hermanito no te habló, traes la marca de que si el pastor no te visitó, traes la marca de que es que a mí nadie me anima. Yo animo a otros, pero a mí ¿quién me anima? Y traes esas marcas. Si a lo mejor tuviste una experiencia en algún lugar con cristianos y viviste algo que de alguna forma te dañó, te lastimó, sigues viviendo y sigues pensando eso. Hermanos, tenemos que tener un carácter maduro para que esa fe se desarrolle y se manifieste. Un carácter erróneo está lleno de esas marcas de lo que el mundo dejó en ti. Algunos no solamente son como daños o vivencias emocionales. ¿Sabes qué tienen algunos también? Esta falta de compromiso. Todavía dentro de su corazoncito, de su alma, hay una cosita que les está hablando en la carne, que les dice: poquito. ¿Qué tanto es un poquito? Y algunos viven una vida cristiana que no concuerda con lo que ya recibiste. Todavía hay cosas que te seducen, todavía hay cosas que te atraen, todavía hay cosas que no has entregado, todavía guardas rencor en tu corazón, todavía hay una falta de perdón en tu interior que te está impidiendo ver esa gloria manifestarse en ti. Las marcas que debe haber en nuestro corazón. Pablo le dijo a los Gálatas: lo que vivo en la carne lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Sabes qué marca debe estar en tu corazón? El amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo es la marca que está en tu corazón, en tu mente, en tu interior, tu carácter se va a desarrollar, va a crecer y va a tomar los compromisos de Dios. Es tiempo de caminar en un carácter de compromiso. Es tiempo de caminar con un carácter que no deja pasar el tiempo, sino que camina en los planes de Dios. Ten carácter. ¿Sabías que para amar es necesario tener carácter también? Cuando tú vas y pastoreas a otros, cuando tú vas y sirves a otros, pon tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Yo quiero decirte esto, iglesia. A veces nosotros como pastores tenemos actividades. De repente estamos en vigilancia, de repente estamos en la oficina del apóstol, cocina. Y qué triste es ver que hay hermanos que toda la palabra o toda la predicación se la pasan en el comedor. No digo que no vayas y consumas, hazlo,
porque es parte también de dar esta casa. Pero cuando cambiamos la palabra y decimos, hoy es que hace mucho calor, mejor aquí. Yo he visto de repente hermanos que traen a sus invitados y con su invitado se quedan en el comedor. ¿Por qué? Cuando la riqueza en nosotros, mira, dice la escritura, leímos que nuestros ojos sean abiertos. Y la escritura dice que hay una cosa que produce fe en nosotros, que es: la fe viene por Él y el oírla. Tenemos que estar en el tiempo de la palabra. Si vienes con tu familia, ve, come con ellos, pero no te tardes toda la reunión, porque hay una riqueza hermosa de la cual te estás perdiendo. El mensaje que se habla, el apóstol, ¿sabes cuánto tiempo prepara el mensaje que tú escuchas el día domingo? Para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que esa fe opere en nosotros, y nosotros no debemos desechar el alimento que el Señor ha preparado para su casa. ¿Cuántos aplauden por ese compromiso mayor? Hay algunos que quisiéramos, estamos como cuando los niños son chiquitos, ¿no? Pareciera que tenemos que estar corriendo detrás de ellos. Ya lo dejaste en la silla y cuando ves ya no está. ¿Dónde está? Ya no es la cocina, pero es el baño ahora. Ya no es el baño, es la dulcería ahora. Tenemos que disponernos a la palabra de Dios. Y tercer punto, un enemigo también de la fe es la falta del temor reverente. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la escritura que Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Nosotros somos advertidos sobre tiempos que vienen sobre la tierra. Cuando vengan tiempos de oscuridad, pero somos advertidos sobre una promesa también, y es que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Y dice la escritura que Noé fue advertido sobre todo lo que todavía no veía, y eso no lo vio hasta que pasaron muchísimos años. Pero él dice que por la fe construyó, edificó una arca para salvación de su familia. ¿Sabes qué es el temor reverente? Tener una conciencia siempre de la obra de Cristo. Tener una conciencia todos los días que aquí está presente en tu mente, grabado en tu mente, en tu corazón, que Cristo fue a la cruz para que tú fueras salvo. Y en ese temor reverente, en esa conciencia, dice que por esa conciencia fue advertido Noé de que algo iba a suceder en el futuro. Y de repente nos acomodamos y decimos: es que no sabemos. Es que la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora. No sabemos si falten años, muchos años o pocos años. Pero eso no le importó a Noé. En la fe que Noé tenía no le importó lo que faltara. Él sabía que habría de venir. Y él construyó, edificó. Cuando tú estás consciente de lo que Cristo hizo, de sus palabras que se cumplen y que son sí y amén, estás consciente de lo por venir. Y si eres una iglesia que está consciente de que estamos viviendo los últimos tiempos, entonces
vas a edificar para salvación. Lo que tú hagas va a ser ocupado. Mira, la gente te va a venir y te va a decir, como le dijo a Noé: estás loco. En la iglesia te están metiendo ideas. ¿Cuál rapto? ¿Cuál tiempo final? Pero tú tienes que escuchar lo correcto. De Noé se burlaban, se reían, decían: estás mal, nunca va a caer un diluvio. De aquellas personas que decían: esto nunca va a acontecer, ellos perecieron. Pero Noé hizo lo que le correspondía por su familia. Cuando hay un temor reverente, nosotros construimos para salvación. Te preparas para salvación, te desarrollas para ver esa salvación manifiesta. Ahora que pasaban los jóvenes a hacer la invitación del campamento, yo te digo algo: estórbale a tus hijos. Gracias a Dios, yo tuve padres así en mi juventud, que a muchas cosas nos dijeron no. Aunque te enojaras, aunque hicieras rabieta, es no. Edifica para tu hogar. Hace unas semanas tuvimos sanidad interior y tuve la oportunidad de compartir maldiciones generacionales. Y ya estoy terminando con el tema el día de hoy. Cuando estudiábamos maldiciones generacionales, le decía a los que vinieron: qué trascendente es lo que nosotros hacemos. Y hablaba del ejemplo de Amnón, Absalón y Tamar. ¿Sabes quiénes eran estos? Fueron hijos de David. Absalón y Tamar eran hermanos, y Amnón era otro hijo de David. ¿Y qué hizo Amnón? Tomó a su media hermana y la violó. Y esto está en 2 de Samuel capítulo 13. Y es impresionante que esto viene después, se narra después del pecado que David cometió con Betsabé. Porque hay un alcance de lo que hacemos. Y el Señor ponía esa carga en mi corazón de decirles: tienes que estar consciente de todo lo que ha pasado de tus generaciones pasadas. Tienes que estar consciente de todo lo que el Señor ha hecho de ti, de tu vida. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor se levantan y le dicen a sus hijos: vamos a la iglesia, vamos a creer al Señor? Pero ¿cuántos de ustedes se levantan y le dicen a sus hijos: vamos, porque el Señor nos ha salvado de esto? Vamos, porque yo vi la mano del Señor rescatarme del pecado. Como dice la Escritura: estaba yo en el lodo cenagoso, y de ese lodo cenagoso el Señor me rescató. Y esto no te acontecerá, hijo. Esto no te acontecerá, hija. Muchos por vergüenza no lo hablan, ni siquiera para su propia libertad. Pero es necesario, para que se manifieste esa gloria mayor que viene de esta fe, que tú hables también. Hay cosas que definitivamente si van a lastimar más, no las hables. Pero en lo que podamos hacer para que nuestros hijos estén conscientes. Mira, hijo, yo vengo de una familia donde había personas que se alcoholizaban. Mi abuelo fue borracho. Tu tío también padeció con el alcohol. Científicamente hay tendencias biológicas a que generaciones caigan en mismos ciclos. Que tú le digas: de esto venimos. Pero yo te voy a decir algo, hijo: esto no va a pasar en tu vida, porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo es nuestra salvación, porque Cristo ha hecho todas las cosas nuevas, y esto no te acontecerá. ¿Cuántos venimos de generaciones donde familias estaban destruidas? Habla, no calles.
si tan solo a lo mejor hubiéramos visto que David trabajaba por sus generaciones. Hablarle a un Amnón, hablarle a un Absalón. Después de que todo esto aconteció, Absalón se levanta y dice que pasan 2 años, del capítulo 3 en adelante, tú lo puedes leer de 2 de Samuel. Pasan 2 años hasta que él se venga de su hermano y lo asesina. Y no se queda solamente con esto, sino que dice la escritura que ahora se enciende su corazón contra su padre, porque no hizo nada. Porque a lo mucho que podemos leer en 2 de Samuel es que dice que David se encendió en ira, pero nada pasó. No hubo una mano que se metió ahí por lo que había pasado. Es tiempo de que sigamos cortando sobre todo lo que sabemos que ha venido de generación en generación. Levántate por tu familia. Sé como Noé, que se advirtió del tiempo que venía y no esperó, sino que construyó un arca para salvación. Nuestra salvación es Cristo. Entonces edifica tu casa en esa salvación. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Dale un fuerte aplauso al Señor si estamos contentos. Dice primera de Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hay personas que te están viendo, hay personas que te están escuchando. Cuando te detienes, saben que te detuviste. No te detengas, persiste en la fe, persiste en lo que creíste, persiste en lo que has recibido de parte del Señor. Iglesia, avivamiento, persiste. Ten cuidado de ti. Ten cuidado de ti, porque hay ojos para los cuales eres ejemplo. Mis ojos un día vieron un ejemplo, y pudiera ser que yo te diga que fue ejemplo 2 veces. Al principio fue ejemplo de decir yo quiero servir a Dios así, y después fue ejemplo de decirle a Dios yo no quiero terminar así. Sé ejemplo, que la gente te vea y te diga, porque siempre es domingo. A lo mejor los vecinos te ven y dicen, es domingo, ¿para qué se apresura tanto usted, vecino, domingo? Que pudiera descansar. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo una cita en una celebración de un lugar que se llama avivamiento, el lugar de su presencia, donde es manifestada, donde se expresa esa gloria mayor que nos habita. Yo tengo una cita. Es una celebración por todo lo que el Señor nos ha hecho, por la fe que está en nuestros corazones, por la fe que permanece. Ya no es tiempo de dar solamente una parte. Es el tiempo de entregarnos todos. Aquellos que ya no sienten quizás así como el fervor que a lo mejor del principio, no olvides todo lo que el Señor ha hecho por ti. No te apartes ni a derecha ni a izquierda del propósito del Señor para tu vida. Haz un compromiso con Dios. Génesis 1:28, y con esto vamos a terminar. Génesis 1:28. Perdona que tengo así la voz ronca, pero es que ayer nos tocó orar y pues nos metimos con ganas. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito del Señor de nuestra existencia es que se manifieste gobierno y autoridad a través de nuestra vida. Desde el principio los puso en ese lugar,
Les dijo: señoreen, sojuzguen, tengan gobierno, tengan autoridad. Ese es el fruto de una fe activa. Ese es el fruto de una fe persistente. Ese es el fruto de una fe permanente, avivamiento. Tienes una fe permanente, activa, que produce, que desata, que manifiesta gobierno y autoridad. Eres una persona que fue conferida con gobierno y autoridad de lo alto, para que lo mayor se manifieste. Iglesia, vamos a manifestar ese gobierno y autoridad. Es el tiempo de dar lo mejor a Dios. Es el tiempo de creer los planes de Dios. Voltéate con el que tienes a tu lado y sacúdelo un poquito de sus hombros y dile: este es el tiempo glorioso de Dios. Este es el tiempo de esa gloria mayor. Este es el tiempo que Dios ha predestinado para sus hijos, para su iglesia, para avivamiento. En lugar de su presencia, dale ese fuerte aplauso y grito de júbilo al Señor en esta tarde, iglesia. Hay una iglesia aquí con una fe activa, con una fe ardiente. ¿Dónde está, iglesia? Ese poder manifiesto está emergiendo de nosotros. No tengas los ojos cerrados. Abre tus ojos a este tiempo. Mira este tiempo como el mejor tiempo que Dios ha preparado para tu vida. Amén. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.